es lleno de dinero, a 100 billetes. Y luego él dice, ¿copela o cuellos? Así pasó a la historia Sendy Llegón con esa frase, copelas o cuello, un caso que le dio la vuelta al mundo por tratarse de un decomiso verdaderamente monstruoso de dinero. ¿No? Y es un caso que hoy pues viene y retoma de nueva cuenta vigencia gracias a Sergio González Rodríguez, reportero, periodista y escritor, quien se ha sumergido en este tema para elaborar una novela de no ficción. Así ¿no? es. Así es. ¿Cómo una estás, verdadera novela. De hecho, ese acontecido es que es tan extraordinaria que parece de ficción, ¿no? No da uno crédito, ¿eh? No lo cree uno. Sobre todo la escena esta extraordinaria de una cantidad inconmensurable de dinero en billetes de dólares que todo el mundo nos quedamos impresionados. Eran 205 millones de dólares y me acuerdo que de repente veíamos en la televisión cómo abrían los closets de la Casa de las Lomas, ¿no? De Sierra Madre. Absolutamente bien empacados, nuevos, una cosa las paredes, o sea, eran muros de falso. Eran muros de billetes. Exactamente, es una cosa increíble. Luego lo trasladaron a las oficinas de la Fiscalía en ese momento y era una cantidad enorme de dinero. El caso es insólito, nunca se había dado algo semejante en la historia del crimen, es el decomiso más grande de dinero en efectivo en la historia del crimen, al menos de las últimas décadas. ¿Y qué pasó? Pues no sabemos, y esa es un poco la novela sin ficción que he convertido ahora en una curiosidad. Vamos a tratar de hacer preguntas, esa era la finalidad cuando empecé con retomar la investigación. Vamos a ver qué es lo que pasó, o aproximarnos, Carlos. Porque además hay muchas preguntas y también hay un velo como de misterio. Hay hechos sangrientos. De hecho, desde el principio, ¿no? Fue una cosa muy misteriosa, a veces muy reservada. Sendy Llegón declaró muchas cosas en público y nunca tuvimos respuesta a esto. Yo creo que este es el gran problema de fondo. Nos quedan a ver las respuestas de temas de alto impacto mediático. Sí, sin lugar a dudas, y se apuesta, como muchas veces, al olvido. Al olvido, ¿no? Que es uno de los grandes problemas. ¿Recuerdas con lo que decía José Emilio Pacheco, que México es un país sin memoria? Creo que tiene razón. De pronto, episodios que deben ser explicados para todos nosotros con la mayor claridad posible, porque hay informaciones por reserva de ley que no se pueden comunicar. Pero la explicación concreta de las cosas particulares, detalles, no lo tenemos trazos muy grandes y muy inconvincentes. No, y además aquí son casos que además ya han sido evaluados, que ya han sido juzgados incluso, ¿no? En el caso sí, por lo menos de los cómplices presuntos de Sendy Llegón, bueno, pues hay varios detenidos, la mujer, que es un caso en sí, el drama de la esposa, es un caso, ¿no? Terrible, y de la familia de la esposa, familia, ¿no? Porque ella... Él llega a México, claro. ¿Cómo se conocen? A ver, pues se conocen por un convenio a través de correo donde él manda una fotografía de él y a la esposa, presunta esposa, le gusta y deciden que se van a casar y él viene a México por eso. O sea, por correspondencia. Por amor. Por amor, pero por una foto. Por amor, como decían por ahí. Y luego el problema es que el personaje empieza a cambiar. Y de ser un técnico en asuntos de química industrial, etcétera, va convirtiéndose en un personaje adinerado, con muchos lujos, con una vida muy por encima de lo inmediato, del salario inmediato de cualquier asalariado profesional, y la mujer va quedándose cada vez más aislada. Él llega a una comunidad muy industriosa, la comunidad china en México, muy trabajadora, muy discreta, y de pronto cambia, es otro personaje. La tragedia de la mujer es y de la familia de la mujer. Increíble. ¿No? Porque vamos, es una familia que se dedica a los negocios, una familia honorable, respetable. Tiene su restaurante familiar, es una comunidad muy integrada y de pronto se vieron todos inmersos en este escándalo increíble, ¿no? ¿Cómo se construye un personaje así? ¿Cómo se hace? Yo tengo la impresión que hay una proclividad por carácter de narcisismo, como trato de explicarlo basándome en manuales de conducta. Obviamente son tipologías científicas por alguna
razón de mis investigaciones universitarias tengo un par de maestrías en Derecho y he estudiado el asunto de la criminología, un poco la criminalística, y de ahí trato de trazar una caracterología del propio personaje. Y es muy interesante ver, ¿no?, cómo de pronto personas que tienen una seguridad en sí mismas se transfiguran, pierden el límite moral y cometen ilícitos o presuntos ilícitos. Ahora, más allá de Zenly Llegón, quien fue detenido en Estados Unidos, ¿no? Así es. Porque aquí su familia fue, pues, revisada, detenida, lo que sea. Así es. Y él pues cayó después del decomiso, ¿no? ¿Qué será? ¿Un mes después? No, él fue detenido, se realizó el decomiso y él estaba fuera de México. Ajá. Y poco después lo detiene la autoridad norteamericana y lo reservan y lo someten a un juicio. Actualmente está en juicio de extradición, pero en un estatus indefinido. Sí, indefinido. Ahora, hablas del dinero, se habla de dinero maldito. Dinero maldito, porque bueno, vimos que cantidad de personas que tuvieron cercanía al episodio, operadores directos, policías, fueron asesinados, y eso nunca nos lo explican por qué y cómo. Hubo muchas versiones, como siempre, ¿no? Claro, corren todas las versiones del mundo, es parte de la recuperación y la memoria que hay que tener. Claro, pero al final no hay ninguna aclaración. No tenemos claridad. ¿Cuántos muertos? Yo creo que son, hasta donde yo recuerdo, la cifra es alrededor de 6 policías asesinados. 6 policías asesinados, todos relacionados con la intervención en la casa de Sierra Madre, 515. Exactamente. Eso es muy grave. Y la propia autoridad en su momento declaró que estaban muy, muy conmovidos porque pues era obvio que era una acción concertada y sistemática contra estos policías. Y el coordinador básico de ellos también fue ajusticiado allí cerca de la fuente de petróleos. Yo creo que este tipo de episodios nos llaman la atención porque hay un mar de fondo que no nos explican las autoridades y nosotros tenemos que aprender a preguntar porque sociedades con opacidad, como bien sabes, pues no prometen para el futuro demasiado, ¿no? Nunca sabemos qué, todo queda oscuro. La explicación oficial, aunque está basada en reglamentos burocráticos, en recursos legales, etcétera, etcétera, suele ser muy poco respetada, es decir, no respeta fundamentos constitucionales de pronto, y eso es grave. Tenemos un déficit de información y de investigación. ¿Cuántos casos en el límite de nuestra sociedad no acabaron en las preguntas que nos hacemos todos, desde el caso Colosio hasta Zenly Llegón? Es que el tema es ese, vamos, la impunidad, la falta de profesionalismo, y estamos siendo generosos, ¿no? Eso es impresionante, como la impunidad, como por ejemplo la policía mexicana, por desgracia, no tiene capacidad de investigar, por una simple razón, no es una opinión, es real, es estadístico. La mayoría de los delitos que llegan a juicio es porque agarraron o detuvieron a los criminales en flagrancia. Es correcto. No hay investigación. La policía mexicana no tiene capacidad de investigación. Pues. Es que la policía mexicana, y esto yo creo que coinciden conmigo muchas personas, y lo hemos platicado con especialistas, el sistema de justicia no está diseñado para hacer justicia. No, lo acabamos de ver recientemente que hizo este diagnóstico muy importante. Lo que te muestran es que en efecto no tenemos capacidad de hacer justicia. La Procuraduría o las Procuradurías no están están conformadas como órganos políticos, en lugar de ser órganos que están... que procuren la ley y que investiguen, No, para nada. Y ese es un problema muy serio. Y en cambio lo que tenemos es cada vez más leyes, cada vez más penalidades o penas, cada vez más endurecimiento, más policías, más cosas militares, y dice uno, pues así provocas más bien más violencia. Sí. Yo creo que tenemos que volver a recuperar un equilibrio social porque las comunidades se polarizan mucho y el mensaje para la gente común es, pues, delincan. Pues, claro, es una apuesta segura. Exactamente, y eso es muy grave. Por eso es importante estos diagnósticos sobre formas de procurar justicia cotidiana, formas de mejorar las policías. El nudo de la investigación que no se hace en México viene de los policías y del Ministerio Público. No se respetan cadenas de custodia, no saben hacer protocolos. Cuando llegan con un juez, llega el policía y el juez le pregunta, ahora con el sistema oral, ¿y cómo fueron los hechos? Y el policía dice, bueno, perdóneme señor juez,
A mí me enviaron porque mi compañero que fue el que estuvo no pudo venir. Solamente que era un poco porque tenemos que mejorar eso. De otra manera no se va a tener un horizonte hacia el futuro. Así es algo terrible. Ahora, hay que plantear también el caso de Zenly Llegón, pues no como algo aislado, porque al final de cuentas, ¿con qué nos quedamos? Y con eso iniciamos, Sergio, con el Copelazo Cuello. Parece una anécdota. Esa es una cosa muy tremenda. Pero hay un contexto, ¿no? Sí, mira, lo mencionabas tú al principio de la conversación, la desmemoria. Nos olvidamos y quedó todo muy simpático, hicimos muchas bromas, más de las que aquí hemos hecho, desde luego. Sí, no, desde luego. Y nunca se nos explicó bien a bien qué pasó. Zenly Llegón declara que había inversionistas y nunca supimos quiénes fueron, ¿no? O qué consistían las inversiones. Había unas empresas que él tenía que eran aparentemente legales y otras que no lo eran. Tenía él también credenciales de senador honorario, algo semejante, de partidos políticos, y dice uno, bueno, ¿cómo es posible? Y nunca te responden a eso. Y también habló de que, bueno, pues él era un personaje honorable, que había tenido un trabajo en México, y tú notas una parte de verdad y otra parte que está ocultando. Pero la autoridad debe habernos informado qué pasó realmente, por qué menciona esos personajes y no otros, por qué habla de que le dieron a depositar armas, ¿no? Puede sonar muy fantasiosa su declaración, pero hay una parte que dices tú, hay un punto de verdad que por lo menos permite decir a cualquier investigador, vamos a investigar, ¿no? Ahora, también hay una trama que tiene que ver con el poder. Y en este caso, estamos hablando del poder, no solamente aquí en México, sino es un tema transnacional, pero rebasa muchas fronteras, ¿no? Simplemente, ¿tú crees que puedes perder $126 millones en un casino de Las Vegas? No, ni echándole muchas ganas. Francamente, los expertos te lo dicen, bueno, perder apuestas es humo de lavar dinero. Claro. Además está reputado por esta acción, supongo que imitar una película de James Bond, donde llegue y en una tirada de baccarat pierde $100,000. O sea, en 30 segundos. Es de locos. Entonces no puedes tú creer que era simplemente un jugador compulsivo, aunque sí puede tener ese elemento, sino que hay una serie de cosas, como decías tú, hay fuerzas que rebasan la inmediatez criminológica del caso. Intereses, llamada conexión china, que permitía traer materia prima para elaborar drogas artificiales en México y que éstas se iban a Estados Unidos, las drogas artificiales. Y se despierta toda la alarma porque el gobierno de Estados Unidos detecta esta conexión china y entra en sinergia con la policía mexicana para detener la red, no la conexión. Estamos viendo que hay una serie de poderes que se nos escapan. Y esto normalmente no lo vemos en la visión caricaturesca de Copelazo Cuello, ¿no? Es una red de corrupción impresionante. Transnacional. El papel del gobierno chino. Se negaron, simplemente es increíble. Cuando pasa toda esta situación, no es chino, es mexicano. ¿De dónde tenía pasaporte chino, pero la autoridad lo negó. Para nosotros no existe. Y después nos enteraríamos que Zenly Llegón tiene $10 millones en un banco de Hong Kong y que el gobierno chino dice no te lo voy a dar hasta que no acabes tu juicio. O sea, ese es un asunto que está pendiente de saber, ¿no? Sí, como muchas otras cosas. ¿Hasta dónde, con qué te topas cuando decides rascar escarbar en un se topa uno con este punto límite donde el poder transnacional es tan fuerte que los propios gobiernos se cierran. No hay ningún funcionario que quiera hablar de esto, porque les preguntes, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es un tema que sigue pendiente. Porque son temas muy delicados, la relación bilateral con Estados Unidos, hay una mezcla de asuntos de narcotráfico, crimen organizado, 20 delitos, delincuencia organizada. No sabemos, en ambos países el tema es complejo. Y cuando hemos visto el juicio para la extradición, pues el gobierno mexicano ha insistido mucho en que llegue para acá, pero siempre se detiene porque hay un problema judicial por allí.
tenemos que entender que son asuntos que rebasan lo estrictamente de nota roja o de nota atractiva, llamativa para los medios, y donde entran los estados, nación, los gobiernos en crisis también frente a sus propias políticas. ¿Cómo es posible que tú tengas esa red de aprovisionamiento de drogas tan fuerte para el mercado de consumo de drogas más fuerte del mundo, que es Estados Unidos? Y de Estados Unidos a México mandan tantas armas que ahora puedes ver que los criminales tienen lanzacohetes. Bueno, cuando hablamos del cártel de Jalisco estamos hablando de drogas sintéticas, claro. Estamos hablando del mismo tema. Del mismo tema, por eso de pronto dicen, no, pues es un tema viejo, senil, perdónenme, la falta de transparencia, la corrupción, los temas oscuros siguen siendo de permanente actualidad. ¿Quién es Tomohiji Marx? Yo creo que es una mujer que se casó de buena voluntad con un personaje que fue cambiando. Y ella le dio el cobijo familiar y comunitario. Y a la postre acabó pagando deudas que a mi juicio no le corresponden. Que no le debe. Está pagando por los crímenes de su marido. Me han comentado quienes la conocieron, es imposible tener una cercanía con ella ahora, porque está encarcelada y se niega cualquier contacto, al menos lo intenté. Pero me dicen que es una mujer muy discreta, muy sencilla, muy afectuosa, muy cordial y cortés, licenciada en medicina, y que acabó metida en este infierno de ahora tener cargos muy fuertes, delincuencia organizada, lavado de dinero, una cosa terrible. Las penas que le esperan son atroces, son de décadas. Entonces ella debe haber sufrido muchísimo todo este episodio. Terrible. Una novela sin desenlace. Fíjate que exacto, pensé ya mientras escribía y preguntándome lo mismo que acabas de preguntarme, decía yo, es que hay una novela de ficción y me habría encantado, pero me detuvo, ¿sabes qué? El recuento de los hechos y la trama del poder, reconstruirla con nombres, apellidos, episodios, toda es información pública notoria, evidente. En algunos casos, desde luego, se menciona que fue desmentida, como debe ser, y en otros casos se menciona que ni siquiera hubo comentario de los implicados. Esto es grave. Entonces tenemos una falta de información sobre asuntos que debiéramos estar informados. La sociedad mexicana tiene que avanzar con conocimiento, con información general, con educación, con cultura. De otro modo no vamos a ver realmente cuál es el reto para mejorar. Porque al final la transparencia no se va a dar por arte de magia. No, ni por leyes. Ni por leyes, ni por voluntad de más quienes burocracia. Perdóname, la última ley esta es una gran institución burocrático-administrativa, pero te vas a topar siempre con los mismos impedimentos. Ese es un buen debate, porque hay quienes dicen que en lugar de crear nuevas instituciones, que lo que había que hacer es ajustar procedimientos que ya se llevan a cabo, tanto en la ley de transparencia como en la ley anticorrupción. Pero bueno. Por ejemplo, porque lo que tenemos es una acumulación procedimental, pero no es la acumulación procedimental que aligere los procesos, sino al contrario, los complica, los dificulta. Para obtener una respuesta afirmativa, pues te topas con los 4 grandes impedimentos que siguen estando allí: seguridad nacional, reserva por razones de ley, no te puedo dar información de datos personales, y cuarta, que es la peor pero la más usada, no tengo ningún archivo, bueno. Y dices tú, bueno, ¿cómo le vamos a hacer, no? Claro, desde luego. Bueno, no hay modo. Pues ahí está la consecuencia de andarse metiendo a escarbar en cuestiones incómodas. Así es. Sergio, ¿El robo del siglo? El robo del siglo. Editorial Grijalvo. Penguin Random House. Grijalvo, que es uno de los tantos sellos que tiene en Random House, ¿no? Y bueno, pues está la invitación para retomar este tema que pues es parte de lo que estamos viviendo. Sí, claro. Parece lejano, parece anecdótico, pero definitivamente no lo es. Yo creo que hay que ir más allá. Yo creo que sí nos ayuda a entender lo que estamos viendo. O cuello, ¿no? Sin duda. Sergio, mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Encantado. Regresamos después de mensajes.